En este video dibujaré a Sayu, Clutch y Maple, las mascotas del Mundial de Fútbol 2026 en 6 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video será el de Gameoverse, la nueva serie de Glitch que recientemente estrenó su episodio piloto. En este estilo dibujaré a Clutch, el águila mascota de Estados Unidos. Gameoverse es una serie de animación tradicional en 2 dimensiones, a diferencia de otras series de Glitch como el asombroso circo digital. Es por eso que decidí hacer este estilo a mano en lápiz y papel, para conservar algunas de las imperfecciones de este proceso. El estilo de Gameoverse fue sugerido en los comentarios por BellyButton780. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Los personajes de esta serie tienen un acabado geométrico con líneas rectas, suavizado ligeramente por dentro de las esquinas, lo cual lo hace tener una apariencia única. Hice unos ojos grandes y redondos y rematé con las pupilas cuadradas que tienen la mayoría de los personajes de Gameoverse. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color no fue complicado, pues solo utilicé tonos sólidos y agregué algunas sombras sencillas para dar un poco más de profundidad al personaje. ¿Crees que existan los videojuegos de fútbol en el Gameoverse? Sería genial ver a Kid jugando un partido. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de Peppa Pig, un estilo de caricatura que me parece bastante divertido, sugerido por Robin Alexander y Suiza. En este estilo recrearé a Sayu, la mascota de México. Ya que este estilo es muy limpio, con líneas muy definidas y curvas suaves, decidí hacerlo en mi computadora, para poder darle un acabado más similar. Comencé por el rostro, pues la sonrisa y los ojos son esenciales para reconocer a los personajes de este programa. Basé este dibujo principalmente en los niños de la caricatura, pues las mascotas del mundial tienen un tamaño pequeño. Los brazos y las piernas son líneas sencillas y sin contenido, pues este dibujo simula un estilo simple como dibujado por un infante. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, tu país será el ganador de la Copa del Mundo. En este estilo no hay mucho detalle en los vestuarios o el cuerpo, así que tuve que simplificar mucho el uniforme de Sayu. El color no fue complicado, pues todos son tonos simples, aunque el contorno de las figuras también es del color de los elementos. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Harvey Bigs, una caricatura de Nickelodeon sugerida por Lawrence. En este estilo recrearé a Maple, la mascota de Canadá. Esta serie es el mismo creador que la caricatura Chowder, por lo que existen muchas similitudes entre ambos estilos de dibujo. Este estilo es más descuidado e irregular en general, así que preferí hacerlo también a mano en mi libreta. Las extremidades de los personajes normalmente son delgadas y sus manos tienen dedos bastante sencillos. Una de las similitudes más notables con el estilo de dibujo de Chowder son los ojos pequeños, ovalados y muy juntos que tienen casi todos los personajes de la caricatura. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. A diferencia del estilo de Chowder, los personajes de Harvey Bigs suelen tener sombras en sus cuerpos todo el tiempo, así que añadí este detalle al personaje en varias partes de su cuerpo. Creo que muchos personajes de Harvey Bigs participarían en un torneo de fútbol con mucha energía y emoción. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora,
una pausa para aprender. Anfitrión, persona que recibe en su casa o lugar de residencia a invitados o visitantes de otro lugar. Ejemplo, la anfitriona se aseguró de que sus invitados estuvieran cómodos y atendidos. México, Canadá y Estados Unidos son los anfitriones de la Copa del Mundo. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra anfitrión y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Kif, un estilo bastante gracioso que fue sugerido por Leandro Star. Esta caricatura de Disney me recuerda bastante a otras series como Gumball o Pecesuelos, pues sus personajes tienen ojos redondos y muy grandes que les dan una apariencia más graciosa y amigable. Nuevamente dibujaré a Clutch, la mascota de Estados Unidos. En esta caricatura pude basarme en distintos personajes que son aves, para así poder recrear a esta águila y su característico pico. En esta serie las cabezas de los personajes son grandes, sobre todo de aquellos con cuerpos pequeños, lo cual combina perfectamente con el diseño de las mascotas de este año. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Los brazos y piernas normalmente son delgados y endebles, similar a caricaturas como Hora de Aventura, pero los brazos de Clutch eran más anchos, pues representan sus alas. Este estilo no fue complicado en cuanto a añadir el color, pues los personajes no tienen sombras en sus cuerpos la mayor parte del tiempo. Los pies son pequeños y redondos, así que disminuí la cantidad de detalles en sus tenis. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Franklin la Tortuga, sugerido por Milan Alberto Gao Quintana. En esta caricatura recrearé por segunda vez a Sayu, la mascota de México. En este estilo también hay animales que usan ropa y se comportan como humanos, aunque aquí son bastante más realistas, con proporciones, pelaje y características más similares a las de sus contrapartes del mundo real. No encontré muchos personajes felinos en Franklin, como jaguares o gatos, así que tuve que basarme en amigos de Franklin como oso y zorro y adaptar sus facciones y elementos de la forma más parecida a las de Sayu. Los personajes no suelen utilizar ropa, y cuando lo hacen suele ser solo la playera, así que Sayu se verá muy cubierto con su short deportivo. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo no fue tan complicado, pues no suele haber sombras de forma general. Algunas zonas, como el pelaje de la barbilla, son bloques de color sin contorno negro. Seguramente Sayu se uniría al equipo de fútbol de Franklin sin pensarlo. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo es el de Parappa the Rapper, un videojuego sugerido por Efren Osorio. En este estilo simplificado recrearé por segunda vez a Maple, la mascota de Canadá. Ya que Maple y las otras mascotas tienen cuerpos pequeños y cabezas grandes, pude tomar como inspiración directa al propio Parappa, que tiene proporciones similares. Este estilo es bastante descuidado y asimétrico, así que no tuve que preocuparme demasiado por la perfección en los trazos. Los elementos tienen delineado de color que le da más brillo al dibujo. Afortunadamente en este videojuego también hay personajes alces, y pude tomarlos como referencia para este dibujo. Los ojos eran grandes y con pupilas redondeadas, lo que lo hace verse más gracioso y caricaturesco. Los personajes suelen tener ropa floja o arrugada que hace ver más relajado y callejero al estilo. Los pies y las manos son bastante grandes, para crear un contraste más cómico en el personaje. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Alejo López Silva, Juan Cruz Rivero Pérez, Bruno Trentini e Ismael Ferrero por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver algunos de los videos que aparecen en pantalla. Estoy seguro de que te gustarán. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.